Muy buenas noches. El Museo de Historia Mexicana, Museo del Palacio y Museo del Noreste les agradece su presencia en esta noche tan importante para nosotros. En el marco de los festejos del inicio de la Guerra de Independencia, pero también celebrando el 245 aniversario del nacimiento de Fray Servando Teresa de Mier, es que nos encontramos reunidos el día de hoy. Antes de dar inicio a la serie de conferencias, les vamos a solicitar, por favor, tengan la amabilidad de apagar celulares o ponerlos en formato silencioso para evitar penosas interrupciones en esas tres pláticas. Particularmente les decíamos que en el caso de Padre Mier es un elemento muy querido por el Museo de Historia Mexicana o por los tres museos, en general porque representa la misión de los tres museos. Si lo vemos así, es un personaje que ha marcado la historia de México, pero también la historia regional y del estado de Nuevo León. Es por ello que es un personaje que podemos conocer en cualquiera de los tres museos aquí de historia del estado de Nuevo León. Les decía que como celebración del 245 aniversario de su natalicio y agradeciendo de nueva cuenta a todos ustedes su presencia, reunimos también a tres personajes, todos ellos conocedores, con cuya experiencia vamos a poder contar para conocer un poco más acerca de este personaje tan reconocido, tan importante y tan querido por la ciudad de Monterrey. Escucharemos primero al maestro Benjamín Palacios Hernández, quien es historiador, periodista y analista de la política. Él ha sido maestro universitario, editorialista de El Porvenir, director de la revista La Nueva Izquierda y coeditor de la revista electrónica Metrópolis. Es autor de Días del Futuro Pasado, Las Memorias de Fray Servando Teresa de Mier, por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2008. También de Héroes y Fantasmas, la guerrilla mexicana de los años 70, también por la Autónoma de Nuevo León en el 2009, y coordinador del cuarto tomo de Las Calles de Monterrey, publicado en el 2010 por la Autónoma de Nuevo León. A continuación escucharemos también las palabras del doctor Sergio Elías Gutiérrez Salazar, quien es notario público en Monterrey, Nuevo León, y editorialista para el periódico El Norte. Él ha sido vocal ejecutivo del Centro Nacional de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación y coordinador general de Desarrollo Municipal en el Gobierno del Estado de Nuevo León. Ha colaborado como profesor de Derecho para la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, también en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Colegio de México. Es miembro del Colegio de Abogados y del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León, así como del Instituto Nacional de Administración Pública. Terminaremos la velada escuchando también las doctas palabras del maestro José Javier Villarreal, quien es profesor de la Autónoma de Nuevo León en 1982, destaca haber publicado Estatua Sumergida en la editorial Amate. En el año de 1987 obtuvo el premio de poesía Aguascalientes con su libro Mar del Norte, y en 1989 recibe el Premio Nacional de Poesía Alfonso Reyes. La Universidad Autónoma de Nuevo León lo distingue en 1990 con el Premio a las Artes, y en el año 2006 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte, y ya desde el año 2010 funge como tutor del programa de jóvenes creadores del FONCA. Entre sus publicaciones destacamos La Procesión, donde reúne toda su obra poética, su antología Nuevo León, Entre la Tradición y el Olvido, y también Los Fantasmas de la Pasión, por editorial Aldus. Destacamos igual En una estación del metro y Portuaria. Entonces damos la bienvenida al maestro Benjamín Palacios, a quien cedemos la palabra como inicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Como yo me conozco, siempre he sabido que soy menos peor escribiendo que hablando. Y en beneficio de ustedes, precisamente por eso me voy a permitir leer mi participación. Los personajes históricos nunca son transparentes. En la medida en que ellos son construidos por los historiadores, y ya no digamos por esa creciente epidemia de novelas históricas, por las crónicas y a partir de ellos, por el imaginario popular, están velados por la interpretación y por las filias o las fobias de quienes los interpretan. Ello es quizá más evidente en un personaje como Fray Servando, un individuo polémico, rebelde e intelectualmente atrevido, un hombre que, consciente de su capacidad y erudición, estaba efectivamente dotado de un cierto grado de vanidad y arrogancia. Un hombre por todo ello, a quien su espíritu libre y sus ardores polémicos lo condujeron en ocasiones a lindar con ciertos rasgos de fantasía, por lo demás inocua,
y a permitirse libertades, lo cual ya no es tan inocuo, respecto al propio desarrollo de sus posiciones y opiniones, y al menos en un caso, en cuanto a la fecha de elaboración de una de sus obras. Pecados veniales, por otra parte, no inusuales en personajes de estatura indiscutiblemente menor, que en modo alguno disminuyen su descollante importancia histórica durante el período formativo de la nación. Trazar en tan poco tiempo la ruta completa que en la historia recorrió Fray Servando, un período que abarca desde 1794 hasta 1827, que contiene abundantes peripecias, debates y hazañas de una vida que en verdad pudiese ser llevada sin necesidad de introducir elementos ficticios a la pantalla grande, solo conduciría al empobrecimiento simplificador o peor aún, la deformación del personaje, de su obra y su trayectoria histórica. A pesar de la considerable cantidad de autores y textos que se han ocupado del Padre Mier, este continúa siendo un personaje al que usualmente se lo asume en blanco o en negro. Al hombre, con una recurrencia convertida casi en costumbre, se lo concibe y presenta como el preterido padre de la patria, revolucionario y precursor independentista, no al día siguiente, sino desde el momento mismo en que declamaba su sermón de 1794 en las festividades de la Virgen de Guadalupe. Políticamente se lo presenta sin más como representante por antonomasia en el naciente siglo XIX que acompañó los primeros años del México independiente del centralismo, y en calidad de tal es enfrentado a Miguel Ramos Arizpe, investido como icono del federalismo. Y de ese modo la riqueza, el complejo entramado y las aristas múltiples tanto de Mier como de la vida política y social del México emergente, son introducidos a fuerza de simplificar en una historia vista y entendida como un manual de instrucciones. El extremo contrario, el correspondiente a la visión en negro, también se ha nutrido de la simplificación, aunque no solo de ella. Una lectura parcial, sesgada o predispuesta, ha arrojado como subproducto la personalidad de Fray Servando como una caricatura. Un individuo extravagante, superfluo, fatuo, inescrupuloso en el peor de los casos, deschavetado y pintoresco en el más favorable. Un personaje, según las versiones más hostiles, intrascendente para la historia mexicana y destacable solamente como un grotesco mimo itinerante que, por si fuese poco, cometió el pecado de poner en duda la epifanía guadalupana. José Vasconcelos, por ejemplo, en 1937 sostenía que durante su estancia en Inglaterra, Fray Servando estuvo a sueldo del almirantazgo británico, y más recientemente tenemos a pesar de sus méritos, sobrevalorada biografía escrita por Domínguez Michael, quizá la más desfavorable, hostil y maliciosa construcción del Padre Mier, a quien se pinta como un hombre de conveniencias, de valentía escasa, plagiario, envidioso, y cito textualmente, un cura follón y malandrín, grotesco y gracioso de la comedia conventual. Así las cosas, me ha parecido de mayor utilidad esbozar aquí tan solo algunos de los puntos más débiles o definitivamente erróneos que sobre la obra y la significación histórica de Fray Servando Teresa de Mier se han vertido. A nadie debiese extrañar que estos desencuentros hayan ocurrido. Después de todo, la palabra historia, a decir de Pierre Vilar, que a diferencia de lo que sucede con las ciencias de la naturaleza, designa al mismo tiempo tanto el conocimiento de una materia como la materia de ese conocimiento, lo cual comporta dificultades ya desde la misma definición conceptual de la propia disciplina. Y en cuanto a los hechos, ¿qué son los hechos? Si estos fuesen evidentes por sí mismos, no existiría embrollo alguno, y la labor y el procedimiento del historiador serían tan sencillos que podrían enumerarse en 3 simples pasos. 1, establecimiento de los hechos. 2, coordinación u ordenamiento de los hechos. Y 3, exposición de los hechos, es decir, bordar y cantar. Pero los hechos no existen en la historia como realidades inobjetables que el tiempo ha sepultado con mayor o menor profundidad, ni tampoco, por tanto, se trata de desenterrar, limpiar y pulir para presentarlos relucientes e indiscutibles a los lectores. Alguna ocasión alguien definió a los hechos como clavos en los cuales se cuelgan las teorías, pero esos clavos primero deben ser forjados por el historiador para poder clavarlos en la pared y después colgar de ellos a aquellas. Igual ocurre con los documentos. Ellos, según la frase literalmente proverbial de Marc Bloch, solo hablan cuando se sabe interrogarlos. Así entonces, para Fray Servando, todo empezó el 12 de diciembre del año de gracia de 1794, con el sermón que predicó en la Colegiata de Guadalupe. Su espíritu inquieto y siempre dispuesto hacia las novedades y lo espectacular, en ese sentido influido pocos días antes por sus charlas con José Ignacio Borunda, personaje curioso y estrafalario como el que más, adelantó ante una pomposa concurrencia que la imagen de la Virgen no estaba estampada en la humilde tilma o ayate de Juan Diego, sino en la capa del mismísimo apóstol Santo Tomás, que habría predicado en estas tierras en el siglo I de nuestra era. No hay tiempo ahora para abundar en otros incisos derivados de esta, la proposición principal del sermón de Fray Servando,
sea suficiente con decir, primero, que no era esta una tesis nueva. La predicación precolombina había sido sostenida desde un siglo y medio antes, tanto en la Nueva España como en lo que hoy es Sudamérica, por los jesuitas Antonio Ruiz de Montoya y Alonso de Valle, por Sigüenza y Góngora, el franciscano Jerónimo de Mendieta, los agustinos Antonio de la Calancha y Alonso Ramos, entre varios otros. Y segundo, que Mier no negó en esa ocasión las apariciones y que trocar la tilma por la capa significaba para él una mayor gloria para la patria mexicana. Con la persecución y el desarrollo de su pensamiento, Fray Servando arribaría al descreimiento absoluto muchos años después, particularmente en sus memorias terminadas en 1819 y en las cartas a Juan Bautista Muñoz, que Mier pretendió haber escrito en Burgos en 1797, aunque O'Gorman probó sin lugar a dudas que su redacción es contemporánea a la de las memorias. Incluso los 7 responsables de la celebrada edición crítica francesa de la historia de la Revolución de Nueva España reproducen, en fecha tan tardía como 1990, este error evidente, además de otros gazapos en la bibliografía que aquí no viene el caso exponer. Se ha vuelto un lugar común también la consideración del sermón como una pieza oratoria en la que un Fray Servando precursor habría conscientemente socavado los cimientos de la dominación española. Es verdad que si se prolongase la secuencia lógica de los acertos de Mier en el sermón, ellos efectivamente podrían conducir al descrédito de aquella justificación de la conquista, al anular, lógicamente, insisto, sus bases evangelizadoras. Pero una cosa son la lógica y las posibilidades latentes en unas tesis, y otra muy diferente sus consecuencias efectivas, de las cuales, por lo demás, con mucha frecuencia sus autores no son conscientes. Ni siquiera el propio Fray Servando, con su bien ganada fama de vanidoso, se atribuyó ese mérito. Todo lo contrario, en sus memorias arguye que algunos lo acusaban precisamente de aquello por lo que muchos de sus intérpretes contemporáneos lo alaban. Cito a Mier: digo esto porque algunos me acusaban de que había intentado quitar a los españoles la gloria de haber traído el Evangelio. ¿Cómo pude haber pensado en quitarles una gloria que es muy nuestra? Pues fue de nuestros padres los conquistadores, o los primeros misioneros, cuya sucesión apostólica está entre nosotros. Gloria filiorum patres eorum. La gloria de los apóstoles tampoco perjudica a la de sus sucesores, y tan glorioso es haber introducido el Evangelio al principio como restablecerlo después que se había olvidado o trastornado. Este episodio condujo a Mier al exilio español, condenado mediante dicto del arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta a 10 años de reclusión en el monasterio de las Caldas, en Santander, al norte de España. La huida de este lugar sería el primer eslabón de una cadena de muchos encarcelamientos, cada uno de ellos con sus respectivas fugas. Entre unos y otras, Fray Servando no permaneció quieto. Apela a la sentencia mexicana ante el Consejo de Indias, el que mediante el examen y fallo de la Real Academia de Historia lo absuelve, lo cual no impide que siga siendo perseguido, recluido y vuelto a escapar. En 1801 pasa a Francia, donde conoce a Simón Rodríguez, antiguo maestro de Simón Bolívar. Al año siguiente se traslada a Roma para solicitar su secularización. Pasa algún tiempo en Italia y regresa después a España, donde vuelve a ser arrestado. Escapa por enésima ocasión de la célebre cárcel de los Toribios en Sevilla y en 1805 cruza la frontera hacia Portugal. En el camino es testigo casual de la batalla de Trafalgar, y cuando los franceses, aliados de España en este combate contra los británicos, invaden el territorio español en 1808, Mier se suma a la defensa de este como capellán del batallón de voluntarios de Valencia. A partir de 1811 se inicia lo que yo llamo el periodo británico de Fray Servando. Entre ese año y el siguiente polemiza con un personaje que sería trascendental en el desarrollo del ideario servandiano, José María Blanco y Crespo, más conocido como Blanco White, y escribe sus 2 cartas de un americano al español, nombre del periódico que éste publicó en Londres entre 1810 y 1814. La primera carta es, de hecho, el primer documento que Mier escribe a favor de la independencia. En ella contrastaba la opinión de Blanco White, según el cual la Declaración de Independencia venezolana, proclamada el 15 de julio de 1811, era un error político. Mier sostiene ahí un argumento que desarrollará en 1813 en su Historia de la Revolución de Nueva España. Los territorios americanos nunca han sido colonias. Desde la reina católica doña Isabel, escribió Fray Servando, fueron inseparablemente incorporadas y unidas a su corona de Castilla, mandándose en las leyes de Indias borrar todo título, nombre e idea de conquista, declarándose los indios tan libres y vasallos del rey como los castellanos y los criollos o hijos de los conquistadores y pobladores. El regiomontano criticaba también la injusta desproporción en la representación concedida por las Cortes de Cádiz a la parte americana. Ante la respuesta mesurada de Blanco White, que ubicaba la cuestión entre la defensa que él hacía de una independencia moderada y la independencia absoluta que propugnaba Mier,
Este contesta con la segunda carta, criticando la política militarista que decía, la Junta de Cádiz proponía para acabar con las insurrecciones americanas y apuntaba, nada tenemos que aventurar si perdemos, todo vamos a perder si no peleamos y todo lo ganaremos si triunfamos. El final de esta carta revela sin lugar a dudas un espíritu duro y belicoso, en cualquier caso irreductible, que en Fray Servando sería como la marca de la casa. Cito de nuevo, nos insulta quien nos habla de conciliación, no la hay, no puede haberla con tiranos tan execrables. ¿Para qué queremos la vida en compañía de monstruos? Muramos vengándonos al menos, y la América sea también el cementerio de los descendientes de los vándalos. Quede por segunda vez, si más no se puede, convertida en un vasto desierto, donde amontonados los cadáveres de americanos y europeos ostenten los siglos venideros nuestra gloria y su escarmiento. En este periodo, que incluye su obra ya mencionada, Mier es partidario más del sistema político británico que el de los Estados Unidos. Para él, en esa etapa, la Constitución británica era la única que garantiza la verdadera libertad y seguridad y propiedad. Con todo, Fray Servando no se engañaba ni atribuía bondades íncitas a los sistemas políticos. Los pueblos, cito de nuevo, nunca se han gobernado sino por usos, prescripciones y leyes. Por eso me he tomado tanto trabajo en exhibir las nuestras. Por ellas somos independientes de España, por ellas podemos estar autorizados a hacerlo enteramente. Y no solo las naciones respetarán así en nuestra separación el derecho de gentes, sino que todos los americanos seguirán unidos porque los conduce la misma costumbre de obedecer al imperio del ejemplo antiguo y de las leyes. Dividid las cámaras y estaréis seguros del acierto. De otra suerte, remataba Mier, tan esclavo puede ser el pueblo representado por un rey como por muchos diputados. El tránsito de esta postura británica a la simpatía por el sistema político estadounidense y el republicanismo ocurre ya en tierras americanas. Como se sabe, Mier regresa del exilio en 1817 con la expedición de Mina, evento que, dichos entre paréntesis, ha implicado otro de aquellos acertos infundados sobre el primero. Fue Justo Sierra, hasta donde he podido investigar, el primero en sostener que Fray Servando convenció a Mina de emprender la expedición a México, eventualidad sobre la cual no existe un solo sustento documental y sí muchos que la anulan. Después de nuevas detenciones y fugas, en 1820, en su texto Puede ser libre la Nueva España, Mier se burla de los congresos, impaciente porque el territorio no es libre desde 1808, siéndolo ya toda la América del Sur. Mier encuentra la respuesta en la ignorancia, inexperiencia y ambición de los que se han puesto a la cabeza del movimiento. Esa frase es de Fray Servando. Finalmente, en Filadelfia, a donde había llegado escapando una vez más, ahora de Cuba, cuando era llevado de regreso a España a completar su condena, publica en agosto de 1821 la memoria político-instructiva contra Iturbide y el Plan de Iguala. En ella, Fray Servando critica ahora el modelo político inglés y hace un elogio del estadounidense. Es una filípica contra la monarquía y una defensa del republicanismo y un llamado a Iturbide para que abandone sus pretensiones monárquicas y apoye la independencia absoluta, la independencia sin nuevo amo, la independencia republicana. Frase también de Mier. Por encima de su egotismo, sus excesos y contradicciones, el padre Mier no solo es el primer historiador de la insurgencia novohispana, es, estoy convencido de ello, el primer y verdadero regiomontano ilustre. Este cura democrático y pendenciero, este héroe de novela, escandaloso, imaginativo, turbulento, aventurero en su tierra y en Europa, patriota, reo político, militar y religioso, este andador de todos los caminos, perseguido de arzobispos y virreyes, huido de cárceles y conventos, inteligente, ingenioso, genial a veces, estrafalario otras, partidario de la independencia de su patria, audaz hasta la temeridad, frases todas ellas con las que se ha descrito a Fray Servando. Fue un hombre rabiosamente independiente, con debilidades humanas, puesto que no fue ni pretendió ser divino, que emprendió sus batallas sin vacilar ante los colosos de la autoridad, que al mismo tiempo supo ser hierático y socarrón, combativo y erudito, crítico, sarcástico y sólido pensador, fiel a lo que pensaba, aunque en ocasiones haya considerado necesario emprender retiradas tácticas. Es con toda seguridad la figura más atractiva entre los independentistas, tanto en el plano de las ideas como en el de la condición humana, y sin duda el principal apoyo intelectual de la independencia, a pesar, o quizá por ello, de haber permanecido muchos años de ese proceso lejos de su patria. Sus días, los días de José Servando, de Santa Teresa de Mier, Noriega y Guerra, Buentello e Iglesias, son en más de un sentido, 200 años después, unos días que aún tenemos por delante. Muchas gracias.
Buenas tardes, gracias. Agradezco a Eliseo Garza la invitación para estar aquí. Leer un chorro de horas y muchas páginas, entre ellas algunas de Benjamín. Para esta intervención me permitió recordar lo poco que sabía de Fray Servando y conocer un poco más de este personaje de novela. Hace el 72 en París, en una librería que se llamaba, que ya no está, Ruedo Ibérico, de algún exilado español, compré un libro que se llamaba El mundo alucinante, que es una biografía, una novela histórica de Fray Servando. Benjamín alerta a no caer en la cuenta de que es una biografía, sino es una novela histórica con todo lo que eso implica. Y creció mi interés por la exuberancia de este personaje que, como bien lo dice Benjamín, es un personaje de novela y quizá de una larga película que podría filmarse en esta honorable ciudad. Años después conocí al responsable de la edición aquí en Monterrey, la editorial Diógenes, y me hizo saber que la edición que yo compré en París era una edición pirata, pero lo que no es pirata es que en el 69, en la selección de las mejores novelas extranjeras publicadas en Francia, ganó Cien años de soledad, y el segundo lugar fue para esta novela de Arenas, del mundo alucinante. En el caso de Fray Servando, la realidad supera la ficción. La verdad de las mentiras de las novelas queda corta ante la fecunda imaginación de Fray Servando. Leer las memorias del fraile es casi lo mismo que leer una novela, pero con mayor imaginación. A mí no me tocó esa parte, esa se la dejo a José Javier Villarreal y ya lo hizo Benjamín. A mí me asignaron la parte política de la producción de Fray Servando y recurrí a un libro de la UNAM que editó en 4 tomos y uno se llama La formación de un republicano, que curiosamente que trae casi todos los textos políticos para que veamos lo prolijo que era nuestro paisano. Escribió en un año, entre huidas y persecuciones y todo, más de 200 páginas de textos políticos a propósito de la independencia y de la forma en que deberíamos organizar a este país. Curiosamente, en esta colección de la UNAM no está el más célebre de los textos políticos, que es la profecía o la llamada profecía sobre el federalismo mexicano, que no fue en principio sino un mero discurso ante el Congreso Constituyente, el originario, después de la caída de Iturbide en 1823. El primer texto que viene aquí, la idea, muy brevemente me voy a referir a 3, pero voy a hacer a 2 y una mayor extensión con lo de la profecía del federalismo mexicano. En la idea de la Constitución dada a las Américas, sostenía que no teníamos por qué hacer una Constitución nueva, porque ya teníamos una, la que se había formado entre el rey de España y el rey de Castilla y las antiguas provincias americanas, y que esa era suficiente. Esa era una oposición, de alguna manera, decía las ideas que habían sido expresadas en la historia de la Revolución de la Nueva España, que según él imprimió en Londres en 1000 ejemplares y que Fernando VII, según él, también había mandado comprar para repartirlos en su corte. Ahí se sostenía que no había necesidad de una nueva constitución porque ya teníamos una que era la histórica de las Américas. Fray Servando vivió en Inglaterra, le imputa Arenas, lo que usted decía, Benjamín, que no estaba confirmado que hubiera conocido o que hubiera traído a Mina a México. Yo recuerdo que Arenas dice que lo conoció en un prostíbulo y lo convenció en Londres para iniciar la aventura americana. En Inglaterra vivió y se admiró por el desarrollo de las instituciones inglesas, el habeas corpus, el valor de la constitución constitucionaria y la monarquía constitucional. Entonces era Fray Servando monárquico. Y reconocía que esa constitución, la inglesa, no había sido producto de sesiones, pero lo mismo sucedía a la Inglaterra, a la inglesa, dispuesta en leyes fundamentales, lo que no lo privaba de su valor. En ese mismo texto, con un alegato muy inteligente, discute la validez de la bula que nosotros conocimos en la facultad como bula inter ceteras de Alejandro VI, donde le daban a España el derecho de posesionarse de las tierras que descubriera en la búsqueda en lo que es el nuevo continente.
Él dice que ese texto no decía eso, sino que era una sola autorización únicamente para predicar el Evangelio, pero no para la guerra y la dominación. Dice, ya teníamos derechos por ser hijos de españoles que habían engrandecido las Américas y por los derechos naturales de los indios que en ellas habitaban. O sea, él aseguraba que había un derecho previo antes que la constitución de cualquier tipo. Hay otro documento que ya está muy cerca de la independencia de México, o ya proclamada independencia de México, de unas 40 cuartillas, que se llama la Memoria Político-Instructiva, dirigida a los jefes con G de la Náhuac, donde les decía, los alertaba sobre la necesidad de adoptar un sistema republicano de gobierno. Ya no era monárquico, sino republicano. Y ahí decía, puedo asegurar que los angloamericanos tendrían a su favor la nuestra América del Sur, toda republicana. Todos sus gobiernos están en inmediata comunicación y con ánimo decidido de complementar en ambas Américas un sistema general republicano. Este es el único medio que prosperemos todos en paz y con la rapidez de Estados Unidos, porque el gobierno republicano es el único en el que el interés particular, siempre activo, es el mismo interés general del gobierno y del Estado. Es conveniente recordar que hay un libro célebre, La democracia en América, de Tocqueville, que fue muy posterior a estas observaciones, 20 años después de las observaciones de Fray Servando, donde un francés que entra por Nueva York, sale por Florida, hace un libro que se convirtió para muchos en el primer libro moderno de la ciencia política, donde analizaba el gobierno americano con mucho mayor detalle. Pues Fray Servando no palidece mucho en la observación de las ventajas de la república, de las ventajas del sistema americano y cómo este sistema les había provocado pasar muy rápido, duplicar la población, ensanchar los caminos, aumentar el comercio, y alertaba sobre que era mejor, y Señor lo libre de los emperadores o reyes, ponderando la república sobre la monarquía. Decía, Dios nos libre de los emperadores o reyes, nada cumplen de lo que prometen y van siempre a parar al despotismo. El embelezo por Estados Unidos lo cifraba en su crecimiento poblacional y rápida expansión económica. En el mismo trabajo alegaba o ponía como ejemplo que había repúblicas fracasadas, lo que ahora se llama estados fallidos, y ponía el caso de Francia como una república fallida. Yo hace unos meses publiqué un trabajo en una revista, hace un mes por ahí, y me encontré una cita de Duverger, que nosotros pensamos siempre que Francia hizo la revolución y fue el alumbramiento de la democracia y de la república y que no tuvo controversias. Y Duverger dice, de Felipe Augusto a Luis XVI, durante 5 siglos de tribulaciones, Francia desarrolló un sistema político del que las demás naciones envidiaban su pujanza y continuidad. Después de 1789, ella ha sufrido varias crisis violentas y repetidas. Hacia 1875, ningún régimen duró más de 18 años. Una docena de constituciones se sucedieron a través de 4 revoluciones, 2 golpes de Estado, 2 intervenciones extranjeras, un terror rojo y 2 terrores blancos. Luego que los republicanos parlamentarios restauraban la paz de los ciudadanos y la estabilidad de las instituciones, eso entrañaba la debilidad y la precariedad de los gobiernos. En promedio, los ministros se sucedían cada 8 meses, entre 1875 y 1939, cada 6 meses entre 1946 y 1958. O sea, la crisis política francesa, que Fray Servando alentaba que era una república fracasada. Por aquí traía con la idea de leer algunos párrafos mayores. Dice, luego nos objetan los excesos cometidos por los franceses en tiempo de su república. Mejor dirían, en un corto intervalo del terrorismo de algunos malvados, que en el desorden se apoderaron del gobierno y luego pagaron con su cabeza, o sea, la famosa guillotina de Robespierre. Esos excesos se debieron, primero, a la demoralización que había introducido el filosofismo salido de Inglaterra, o sea, se refiere a Hobbes sin mencionarlo, y que arrancó al pueblo el freno saludable de la religión. Lo segundo, a la versatilidad suma de esa nación, que por lo mismo decía Voltaire, necesita un amo. Y lo tercero, a las intrigas y violencias de los realistas y los reyes que irritaron al pueblo y lo embriagaron de furor. No fueron menos perniciosos al mundo los franceses obedeciendo al emperador Napoleón. En fin, hace un alegato de por qué no copiar a Francia sino a Estados Unidos. Y después de esa memoria político-instructiva donde presuntuosamente suponía
que los mexicanos tenían que hacerle caso. No hay tal propuestas, es un compendio impresionante de citas. En ese mismo trabajo señala cómo Brasil, aprovechando la desunión de Argentina, se había apoderado de parte de su territorio, y cómo Colombia había sido federal y luego volvió a ser central, y Venezuela. Y demuestra y cita varias veces a Aristóteles, cita a Maquiavelo sin citar al Príncipe. O sea, no se puede saber si era los discursos de Tito Livio o El Príncipe u otro de los libros de Maquiavelo, pero cita muy frecuente a Maquiavelo y demuestra que el fraile regiomontano era sin duda el hombre más ilustrado con que contaba los trabajos del constituyente mexicano. El último trabajo, el que sí es un trabajo muy conocido por los abogados, es la famosa Discurso sobre la Federación Mexicana, que después se llamó La Profecía, y se le llamó así por lo que vamos a ver en 5 minutos. Creo que me queda un poco más. En esta profecía, Fray Servando participa 2 veces como diputado por Nuevo León en los debates del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, y también en los debates del Congreso Constituyente del 24. Hay un hecho histórico en México poco referido, de que los mexicanos adoptamos y dimos validez a la Constitución de Cádiz, con la que un grupo de españoles pretendía hacer frente a la dominación francesa, y huyeron hacia Cádiz, y ahí formaron una constitución que suponía que representaba no solamente a España, sino también a la América española, y donde se creaba una forma de gobierno diferente a la monarquía, o con la monarquía limitada a un Consejo General y a juntas provinciales en las que participó con mucha intensidad Ramos Arizpe. Le atribuye una autora española, americana, Nettie Lee Benson, a Ramos Arizpe haber sido el que propuso que se adoptaran esta forma de gobierno de diputaciones provinciales. Esas diputaciones provinciales, que se instalaron en México entre el 14 y el 20, después progresivamente llegaron a formar gobiernos locales, y esos gobiernos locales impusieron condiciones a la primera Federación Mexicana. O sea, nuestro primer Congreso Constituyente era un Congreso limitado. Llegaron las diputaciones a un Congreso a necesariamente formar una federación, y ya después discutir la forma de organizar esa federación. O sea, era un Congreso que tenía una limitación, que tenía que ser una federación. Al hacer un voto particular o el discurso sobre la profecía, Fray Servando señaló los peligros. Primero, hace de un cinismo que ojalá tuvieran los diputados actuales, porque la verdad que les da pena. Señala que él no tiene por qué obedecer al pueblo, y le reclama a sus colegas. Las colegas le decían seguramente en los debates: aquí estamos para formar una federación. Y él les decía: sus diputados no somos mandaderos que hemos venido aquí a toda costa de tan largas distancias para presentar el billete de nuestros amos. Para tan bajo encargo sobraban lacayos en las provincias o corredores de México. Venimos al Congreso para ponernos en una atalaya desde donde, columbrando el conjunto de la nación, podamos proveer con mayor discernimiento a su bien universal. Somos sus árbitros y compromisionarios, y no sus mandaderos. Es notable porque esta discusión de si el diputado tiene un mandato imperativo o un mandato representativo se empieza en Francia a propósito de cómo construir la Primera República Francesa, y los diputados parecían representar a sus distritos, y alguien les dice: son diputados electos por la nación. O sea, electo el diputado rompe la relación con los electores, confusión que en México se da muy frecuentemente, porque la gente piensa que el diputado debe votar como el pueblo quiere, y el diputado vota como le da su gana. O sea, a eso tiene derecho. La Constitución francesa, la primera y la última, establece que el mandato imperativo está prohibido. O sea, los diputados no pueden recibir un mandato de sus representados. Esto quiere decir, es un gobierno representativo. Y Fray Servando defendía e insultaba a sus colegas diciéndole: ¿cómo venimos aquí a decir que traemos un mandato para hacer una federación si la federación nos va a desunir? Y alegaba y reconocía que Estados Unidos había usado la federación para unir lo desunido, y en cambio en México estábamos desuniendo lo unido, y alertaba que eso nos debilitaría y que al final podría haber algún peligro de desmembramiento territorial. Entonces,
el voto particular de Fray Servando no se postulaba en contra del federalismo, sino que inteligentemente postulaba, sí estoy en favor de una federación, pero moderada. ¿Por qué? Porque hay muchas desigualdades, algunas provincias tenían ya 1,5 millones de habitantes y otras 30,000, y decía, ¿cómo van a jugar igual una constitución que no las distingue? Hagamos una federación donde se deleguen facultades a los territorios y a las provincias, según vayan creciendo en capacidades y competencias, y a medida que estén más fuertes y más aptas para gobernarse, se les daría mucho más competencias. Esto no sucedió así, se adoptó la federación en la acta constitutiva e inmediatamente después se hizo el Congreso Constituyente y en definitiva hicimos la Constitución Mexicana de 1824. Seguramente que los colegas de Fray Servando no lo entendieron y no leyeron lo que proponía, porque no resolvieron el principal problema de la federación, que es lo que se resolvió en Estados Unidos y que forma parte sustancial de los debates del federalista, que es un pacto federal es el sistema más complejo para administrar. Lo alertaba Fray Servando y en un libro ejemplar, yo creo que el mejor libro de ciencia política mexicano, que es La Constitución y la Dictadura de Rabasa, Rabasa dice que en un pueblo de analfabetas y letrados adoptamos la forma de gobierno más difícil y que exige más disciplina y mucho más saber de sus gobernantes. Fray Servando les dice, no quiero ofender a nadie, pero creo que los que, como dicen los chilangos, con todo respeto, ya te jodieron porque van a vivir un trancazo. No quiero ofender a nadie, pero creo que lo que buscan es el mando y los empleos en las provincias. Son los que quieren esa federación. O sea, lo que ustedes quieren es chamba y por eso están buscando descentralizar el poder, crear gobiernos. Y alertaba que esa creación sería muy costosa, muy onerosa. Se no tienen ni con qué pagar los diputados si quieren crear una amplísima extensión de gobiernos como se hizo en México y hasta la fecha padecemos. Dice en una frase muy, muy propia de juristas de esta época, dice, este es el axioma reconocido de cuantos publicistas han tratado del sistema representativo. Seguramente no se pensaba reelegir. O sea, es una regla sabida del derecho que toda condición absurda o contradictoria o ilegal que se ponga en cualquier poder, contrato, etcétera, lo anula e irrita o debe considerarse como no puesta. Es así que yo he probado que la restricción puesta en una provincia en los poderes de un diputado de toda nación es absurda. O sea, postulaba su libertad frente a los electores. Nadie lo había elegido, él se hizo elegir diputado por Nuevo León. O sea, no creo que haya habido un proceso eleccionario. Para los que no están enterados, Morelos fue diputado por Nuevo León en la Constitución de Apatzingán. O sea, podemos presumir de que tenemos 2 de los más célebres mexicanos han sido diputados por Nuevo León, como seguimos teniendo hasta la fecha diputados muy representativos del sentir nacional. Entonces, nos seguimos sintiendo orgullosos. Para concluir, digo una cita, ¿en qué tiempo vivía en México en esa época? Dice Rabasa en la Constitución de la Dictadura, en los 25 años que corren de 1822 en adelante, cuando esto se discutía, la nación mexicana tuvo 7 congresos constituyentes que produjeron como obra una acta constitutiva, 3 constituciones y un acta de reformas, y como consecuencia 2 golpes de Estado, varios cuartelazos en nombre de la soberanía popular, muchos planes revolucionarios, multitud de asonadas e infinidad de protestas, peticiones, manifiestos, declaraciones de cuanto el ingenio descontentadizo ha podido inventar para mover al desorden y encender los ánimos. Esta frase de Rabasa es dicha en 1912, formó parte de los debates del Constituyente del 17, y la de Duvergier es de 1982. Quizá Duvergier haya leído a Rabasa porque a final de cuentas la similitud entre ambas es muy notable, de que los 2 procesos constituyentes, creo que hay muchísimos parecidos, es la única constitución originaria que está en vigor en el mundo es la americana. O sea, le atinaron a la primera y le atinaron porque es un texto muy chico que se ha complementado con decisiones jurisprudenciales y que solo tuvo 26 enmiendas, 14 juntas, y que solo ha tenido la interrupción cuando la guerra civil de los mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Esa era la admiración que sentía Fray Servando por esa constitución republicana. Concluyo, dice, de cualquier manera todo arderán chismes, envidias y divisiones, y habremos menester un ejército que ande de Pilatos a Herodes
para apaciguar las diferencias de las provincias, hasta que el mismo ejército nos devore según costumbre y su general se convierta en emperador o a río revuelto nos pesque un rey de la Santa Alianza. Pero esta federación va a desunirnos y abismarnos en un archipiélago de discordias. Ahora vemos por qué se llama ese discurso la profecía sobre el federalismo mexicano. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo tengo un trabajo que deberá salir publicado ya pronto, que la raíz, digamos, la migaja, lo de adentro del pan, la miga, fue de que todo el mundo dice, es que Fray Servando es un personaje, es un gran personaje, es un personaje, y era tanto oír que era un personaje que yo dije, bueno, a lo mejor es cierto, es decir, a lo mejor Fray Servando es un personaje de literatura, es decir, que hay un autor que es el padre Mier y hay un personaje que es Fray Servando Teresa de Mier. Y el trabajo va por ahí, ¿no? Voy a leerles partes del trabajo, o sea, no todo, también apoyándome en que en el siglo XVIII y XIX la novela se publicaba en periódicos, no había editoriales, si las había eran muy pocas, y bueno, está la literatura de folletón, o sea, de entregas. Comienzo con un epígrafe del padre Mier que dice: «Nunca perdía yo de vista México, deseando volver a la patria. Hay un comienzo abrupto, una manera de contar apasionada y atropellada. Los pormenores lentifican la narración que se nos vuelve explicación, relatoría de un atropello que en su enconado cauce, en esa seducción de la inteligencia por esgrimir, presentar, negar, corregir, afirmar, llevar agua discursiva a su molino, se pierde y a la vez fortalece y presenta un estilo oratorio único en la literatura hispanoamericana de principios del siglo XIX. El tono va calificando en blanco y negro, en cierto y falso. Se va levantando un escenario de opuestos irreconciliables donde solo hay un personaje y sombras que le rodean y por lo general atormentan y mortifican. Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, Monterrey, 18 de octubre de 1763, Ciudad de México, 3 de diciembre de 1827, ya que el joven José Servando no aparece, cuida en sus memorias de presentarnos un único protagonista que nos irá dando el testimonio de un universo que girará y existirá solo como un eco o respuesta a sus acciones. Otras veces el vértigo de la acción se detendrá de golpe en la contemplación extraña y peculiar que hará el protagonista del mundo percibido. El mundo aquí descrito será iluminado por una luz intensa y transformadora. Lejos estaremos del retrato y muy cerca, tan cerca, de lo fabuloso y ficcional. Las memorias se nos desdoblan y multiplican en disertación apostólica, en aventuras de cautiverio y fuga, en defensa y discusiones evangélicas, en fallos adversos, en persecuciones burocráticas, en exilio político-religioso y formación revolucionaria, en apuntes de viaje, en divagaciones cuyos alcances y blancos nos seducen y desconciertan por lo variopinto de sus intereses y opiniones, en anécdotas de carácter galante, en aseveraciones audaces y de cierto mal gusto, en acciones encubiertas, militares y patrióticas, y en un final que no es final al internarse y desaparecer, pobre y abandonado como un fantasma, en tierras lusitanas, dejando atrás, mientras cruza la frontera, esa cruenta batalla que se desencadenó el 21 de octubre de 1805 frente al cabo de Trafalgar. Sin embargo, el personaje,
sostén y núcleo de toda esta odisea, surge y resurge en su manifiesto apologético. Vuelve al centro de su tiempo, que es su mismo discurso. Lucha en Valencia al lado de los patriotas. Cae preso en Belchite. Es redimido y honrado en Sevilla. Vuelve a Francia, viaja a Inglaterra, polemiza, conoce al joven Mina, zarpa a los Estados Unidos, llega a México, a Cuba, a Estados Unidos, regresa. Se transforma no solo en pieza clave conciencia de la guerra de independencia, sino en republicano, arzobispo, diputado, congresista, enemigo declarado de Iturbide, interlocutor del presidente Guadalupe Victoria, morador de Palacio Nacional y organizador, él mismo, de los festejos de su funeral. La onda de su pensamiento y de su acción nos alcanza en sus profecías. El padre Mier es ese escritor personaje del siglo XVIII que viene a convertirse en ideólogo y revolucionario, padre de la patria en el XIX. Estamos quizá ante el último autor novohispano y el primero de la literatura nacional. Doy un salto. La apología, por su tono apasionado, va estructurando un abigarrado rompecabezas donde Fray Servando echa mano de autores y obras, de hechos históricos, de conocimientos teológicos, geográficos, lingüísticos y antropológicos que prueban, sin lugar a dudas, el peso contundente no tanto de sus argumentos, sino de sus conclusiones. La evangelización de América por el apóstol Santo Tomás, anterior por siglos a la venida de los españoles. Es una de las mayores glorias de América que los europeos, léase peninsulares, nos quieren negar. Estamos ante tal desmesura argumentativa que todo es válido sabiéndolo acomodar en una disertación que todo lo abarca para construir un universo de plena e innegable solvencia intelectual que probará cualquier cosa, incluso la manifestación activa del credo católico en los monumentos prehispánicos o los viajes desde Europa a América vía la Atlántida, que, al desaparecer esta, cortó tal comercio cultural y religioso. Interesante travesía que nunca admitió el viaje de vuelta. Jamás los americanos llegaron a costas europeas. Las sagas, como la de los groenlandeses o la de Eirik el Rojo, nos hablan de arriesgados y osados marineros que exploraron y hasta llegaron a fundar colonias en tierras americanas. Sin embargo, estos exploradores volvieron fatigados y con desánimo a sus bosques y fiordos, mientras que las pequeñas e incipientes colonias fueron arrasadas por el infortunio y la fatalidad. Nos movemos en un plano cercano a la de la isla de San Brandán, del arzobispo Benedeit. La literatura se nos ha vuelto realidad histórica, tal como los libros de caballerías se le presentaban al Quijote, personaje que Fray Servando, como ya apuntamos, se cuidará de citar. Y esto es paradójico. ¿Quién escribió el Quijote? ¿Quién lo traduce? ¿Quién lo narra? ¿Quién lo escribe? Fray Servando se nos convierte en un caballero de los espejos. El escritor crea su personaje y éste crea su historia, pero su historia se divide y multiplica. No hay sermón por haber varios. El que entrega finalmente para su defensa es un borrador del original que redacta de memoria y a destiempo. Sin embargo, el que le fuera confiscado iba acompañado por unos apuntes incompletos en trozos de papel cuya interpretación por los censores le acarreará graves problemas. La aparición de la Virgen es un mito, una fábula poético-mitológica inventada por un escritor de autos sacramentales de nombre Don Valeriano. Este Don Valeriano viene a emparentarse en muchos sentidos con Cide Hamete Benengeli, el autor árabe del Quijote. Ser marginal cuya cultura tiende a la fabulación. Con respecto al indio Don Valeriano pasa lo mismo. Se trata de un ser marginal que por ser indio no es sujeto de confianza,
ya que hasta la misma Inquisición descartaba a los indios como testigos por su tendencia a la exageración y a la patraña. Por otra parte, los protagonistas involucrados en la fábula, como el arzobispo Zumárraga, por ejemplo, no actuaron en coincidencia como afirma la leyenda. Hay una distancia sustancial entre los acontecimientos históricos propiamente dichos y los acontecimientos que conciernen al milagro guadalupano. Por otra parte, las Sagradas Escrituras hablan de una evangelización de carácter mundial. Las fuentes y sus autores también se multiplican. Fray Bartolomé de las Casas, Bernal Díaz del Castillo, Sahagún, Clavijero, Fernando de Alba Ixtlichócetl, Sigüenza y Góngora, pero también Boturini, Beitia y el pintor Pedro de Gante, con todo su taller y Torquemada en una misma línea. Lo insostenible se evidencia. Hay, pero no hay aparición de la Virgen. Se niega, pero no se niega la tradición. Se afirma, pero se retracta, y la retractación no es sincera. Estamos ante una obra literaria que se soñó como un documento testimonial, pero que nos obliga a leerla también como un delirante y alucinante texto de ficción. No en vano nos aconseja el propio Fray Servando: no hagamos consistir la religión en nuestras fantasías. La apología nos da cuenta del sermón guadalupano, del escándalo, la defensa, la sentencia y la partida forzada de Fray Servando rumbo a su exilio en España en la fragata mercante La Nueva Empresa. De finales de 1794 a mediados de 1795. Hay una historia cronológica pormenorizada de todas sus vicisitudes. Cuando el autor las agota, al llegar al fallo y a su encierro en el castillo de San Juan de Ulúa, lugar donde deberá permanecer 2 meses hasta ser embarcado rumbo a España, da un giro a la narración y redobla una pesada disquisición que fractura y contradice mucho de su anterior argumentación. Es y no es. Los tiempos alteran juicios y perspectivas. Entramos en un universo deliberadamente libresco que nos apabulla por el peso de los preceptos exhibidos. A la vez vamos navegando. El propio Fray Servando, dirigiéndose a nosotros, sus lectores, dice que aprovechará el tiempo de travesía para dar cuenta del dictamen que dieron sobre mi sermón los 2 canónigos Uribe y Omaña, escogidos por el arzobispo a propósito para condenarme. Entra y sale, se nos confunde el autor con el personaje y viceversa. Ya solo es uno, el protagonista de las memorias. Los géneros se desdibujan desde las cargas expresivas que contienen las mismas obras. El testimonio, el ensayo, la biografía, el verso y la prosa de ficción parecen ser rostros, caras de un mismo cuerpo. El padre Mier, en sus memorias, construye un género de géneros, un texto donde la temperatura de lo narrado puede configurar diferentes rostros en cada página sin por eso desdecirse o negarse, sino al contrario, complementarse en una terrible unidad cercana a lo barroco. Estamos ante una literatura periférica y descentrada que se nos ha vuelto, paradójicamente, centro que desde la periferia y por la periferia se impone. Pienso, para no dejar solo al padre Mier en este punto, en los cartones de Madrid de Alfonso Reyes o en la trilogía de la memoria de Sergio Pitol. La literatura, la gran literatura, siempre es contemporánea a su lector. Hay una mezcla, una exótica amalgama de leyendas y confusiones históricas que para la época y para Fray Servando no eran tales. Se trataba de datos contundentes e innegables de la realidad. Todo coincidía, todo embonaba de una manera más que perfecta. La evangelización americana se había llevado a cabo por Santo Tomás 12 años después de la muerte de Jesucristo, y no por Santo Tomás de Aquino, como quieren confundir a la gente por ser Fray Servando dominico.
El eclipse que anunciara la muerte de nuestro Señor Jesucristo había sido testimoniado también en América. Era por demás obvio las señales contundentes. De la India, Santo Tomás había pasado a la China y de esta en buque por las muchas islas o por el estrecho, en penosa caminata, había llegado a América. Y si no, los propios ángeles lo habían traído por los cielos. La evangelización entonces resultaba un hecho incuestionable y sostenido por graves y numerosos autores que demostraban la veracidad del Evangelio. Veracidad que, por ser un dogma de fe, a diferencia de la aparición guadalupana, era sencillamente innegable. El apostolado se había realizado en el mundo entero sin excluir la mayor parte de este y más poblada, América. Los españoles, al destruir los monumentos y templos que juzgaron paganos contrarios a la religión católica, habían arrasado en realidad los testimonios y lugares de culto que se habían desprendido de tal evangelización. El universo que va apareciendo en la disertación guadalupana presenta una arquitectura laberíntica y desquiciada, pesadillesca, donde todo es otra cosa por el ente que, lejos de distorsionar la realidad, la crea a imagen y semejanza de los múltiples referentes interpretados. Fray Servando hace gala de conocimientos insospechados con respecto a la lingüística, cuando afirma que Mesh, dicho en mexicano, es lo mismo que la palabra hebrea sin, que significa ungido, de donde México vendría a significar donde es adorado Cristo. Por lo tanto, mexicanos sería sinónimo de cristianos. En su alegato, todo se acomodaba a su favor. Pero los hechos siempre le fueron desfavorables, y esta vendrá a ser otra característica barroca y de modernidad. El héroe, a cada paso que da, y con toda la empatía de nuestra parte, se nos viene a convertir en antihéroe, en un ser oscuro y a la vez relampagueante, en un relator cuyo testimonio, paradójicamente, será el del viajero que llevó a cabo el viaje de regreso. Es decir, si Santo Tomás Apóstol había llegado a América, ahora Fray Servando, un criollo predicador, habría de llegar a Europa. La relación, a diferencia de la apología, presenta un ritmo vertiginoso, a veces difícil de seguir. Son tantos los estratos en los que se mueve el personaje, los lugares y registros, las situaciones, las complicidades o enemistades que establece, las anécdotas que se cuentan a manera de ejemplo o al margen de la historia principal, los apartes, las discusiones, etcétera, que de pronto, casi sin sentirlo, pero intuyéndolo desde un principio, nos vemos sumergidos en un universo de carácter picaresco. Nos enredamos en largos e interminables trámites burocráticos, en defensas y alegatos donde la misma prosa nos causa el efecto de encierro y ansiedad. Pareciera que las anécdotas se quedaran suspendidas para dar paso a la siguiente en una suerte de collage narrativo donde los avatares del personaje son la única línea que se respeta. Una narración que da cabida a un sinfín de momentos y cuadros a través de un exuberante entramado discursivo. Del 16, la literatura picaresca. Del 17, las incontables y bien estructuradas novedades que le salen al paso al protagonista de la novela cervantina, el tono oscuro de un Quevedo que narra desde una ironía peligrosa, pero también el viajero y observador minucioso del siglo XVIII. Las memorias no escapan a estas huellas que definieron la producción literaria hispánica que se evidenció entre los siglos XVIII y XIX. Una literatura amorfa y mórbida que se alimentó con desgana de una imponente tradición, pero que a su vez abrió las posibilidades de un romanticismo trasnochado y peculiar y de un realismo naturalista cuya carta secreta sería la sexualidad y la imaginación de un modernismo ya hispanoamericano. Pero ¿cómo
cómo cruzar la frontera. Fray Servando conoce a un clérigo francés contrabandista que le allanará el camino. Hay una orden de aprehensión en su contra que lo describe como bien parecido, risueño y afable. Así que no tendrá más remedio que metamorfosearse en un feo, agrio y desagradable fraile francés, cuyo rostro estará lleno de lunares, para así poder pasar desapercibido a los ojos de sus perseguidores. Además, su acento mexicano le conferirá una identidad indefinida que irá cobrando forma en el imaginario del otro, su interlocutor. Unas veces será portugués, otras sevillano, catalán o francés. El camuflaje lingüístico será uno de los múltiples recursos del escapista y metamórfico personaje de las memorias. Una vez que logra cruzar la frontera, el Rubicón, como él dice, llega a Bayona, donde es detenido y presenta su pasaporte mexicano, documento que nadie comprende. No obstante, le dan su carta o boleta de seguridad. Esto sucedió el Viernes de Dolores de 1801. Las aventuras continúan y la presentación y descripción del personaje también. Ya nos ha dicho en más de una ocasión que pese a su condición de fraile, desciende de la más aristocrática alcurnia a ambos lados del Atlántico. Ahora nos demostrará, una vez más, su capacidad intelectual y su vasta erudición. No olvidemos que se trata de un doctor en teología. Diserta, refuta, convence y maravilla a los rabinos de la sinagoga de la ciudad de Bayona al punto que lo llaman jajá, es decir, sabio. Además le ofrecen una jovencita bella y rica llamada Raquel y en francés Fineta. Él, naturalmente, rehúsa tal ofrecimiento y se conforma tan solo con corregir los sermones que los rabinos le presentan a su consideración. Pero su bizarría, por demás evidente, también lo pone en aprietos con las jóvenes cristianas que no tienen ningún empacho en proponerle matrimonio, ya que la Revolución Francesa ha obligado a numerosos sacerdotes a casarse. Él, cabe decir, agradece el gesto, pero se niega gentilmente. Por otra parte, y cerrando el círculo de su coquetería, afirma que las mujeres desde Bayona, los Bajos Pirineos hasta Dax, pero principalmente las vascas, son blancas y bonitas. La cuestión de la belleza empeora a medida que uno se acerca a París. Luego vuelve a mejorar hacia el norte de Francia, pero afirma, a 8 o 10 leguas de Bayona hasta París, hombres y mujeres morenos, y estas feas. En general, las francesas lo son, y están formadas sobre el tipo de las ranas. Este juicio nos lanza del tono y ambiente picaresco que parece dominar su estancia española a la literatura de viaje que privó durante el siglo XVIII y principios del XIX, alargando así esa tradición de náufragos que desde el siglo XVI vino a establecer y poblar un espacio de excepción y maravilla entre Europa y el Nuevo Mundo, solo que al revés, de la periferia al centro del mundo. La literatura de viaje evidenció un complejo universo que siempre nos ha vulnerado, la pérdida y nostalgia infinita de la infancia, la edad de oro o el paraíso, pero también la poderosa promesa de recuperar tal estado por medio de un acto de contrición, de una penitencia que nos deberá llevar y hacer merecedores de habitar nuevamente la tierra prometida. El descubrimiento de América soltó la rienda y el caballo terminó por desbocarse. Había una segunda oportunidad y los salvajes, los otros, podían ser buenos por su tremenda inocencia. Lo agreste y feraz también fue sinónimo de lo virginal e inmaculado. Por un lado, tenemos al náufrago que se ve arrojado a tierras ignotas y distantes. Por el otro, al explorador que se aventura más allá de los límites de lo conocido. Pero en el caso muy particular de Fray Servando, tenemos al exiliado que es condenado a purgar su pena en la metrópoli, en el centro mismo del poder,
del cual es satélite o deudor. Se le obliga a hacer el viaje inverso. No irá en pos del paraíso, sino que tendrá que abandonarlo, y el nuevo espacio que habitará será la prueba incontrastable de que efectivamente ha dejado atrás su paraíso, para encontrar del otro lado el exceso, la fatiga, la decadencia y el pecado, pero también, paradójicamente, el conocimiento. Su viaje al revés será, a todas luces, una vía purgativa que habrá de transformarlo para siempre. El fray Servando que parte no es el padre Mier que regresa, pero aquí las cosas se invierten y el salvaje, el indiano, no rico como don José Sarea, conde de Gijón, natural de Quito, que la malicia y rapiña de los europeos quieren robar, es un pobre prófugo en busca de justicia. Un inocente que, por sus múltiples méritos de sangre y conocimiento, se ve agasajado por todos los sabios europeos, porque en medio de todos mis trabajos y miserias nunca me faltó la atención y correspondencia de los sabios de la Europa. Fray Servando es el otro, el extraño que viene a dar testimonio de tú a tú, sin ningún complejo ni miramiento, a sus paisanos de lo que ve y vive en el viejo mundo. Viene a ser un testigo que pone en entredicho el imaginario que tiene el poder de sí mismo. De ahí lo vívido y transgresor, no tanto de su viaje, sino del relato que lleva a cabo del mismo, que es en realidad el viaje que él imaginó desde su escritura, y también el mundo, el verdadero, que el personaje Fray Servando transitó. Muchas gracias. Queremos agradecer a los miembros de nuestro panel, en particular al maestro Benjamín Palacios Hernández, por presentarnos a esta región montano inmiscuido en la historia de México, en particular en el episodio de la Independencia Nacional, al doctor Sergio Elías Gutiérrez Salazar, por darnos una visión de aquel fraile legislador con visión a futuro, y al maestro José Javier Villarreal, por presentarnos la faceta literaria de Padre Mier. Los tres museos harán entrega de un reconocimiento a cada uno de los miembros del panel, y les agradecemos a todos ustedes habernos acompañado el día de hoy en este 245 aniversario del natalicio de Padre Mier, que sirva para mantener viva su memoria. Muchas gracias. También las palabras del doctor Sergio Elías Gutiérrez Salazar, quien es notario público en Monterrey, Nuevo León, y editorialista para el periódico El Norte. Él ha sido vocal ejecutivo del Centro Nacional de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación y coordinador general de Desarrollo Municipal en el Gobierno del Estado de Nuevo León. Ha colaborado como profesor de Derecho para la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, también la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Colegio de México. Es miembro del Colegio de Abogados y del Colegio de Notarios Públicos de Nuevo León, así como del Instituto Nacional de Administración Pública. Terminaremos la velada escuchando también las doctas palabras del maestro José Javier Villarreal, quien es profesor de la Autónoma de Nuevo León en 1982, destaca haber publicado Estatua Sumergida en la editorial Amate. En el año de 1987 obtuvo el Premio de Poesía Aguascalientes con su libro Mar del Norte, y en 1989 recibe el Premio Nacional de Poesía Alfonso Reyes. La Universidad Autónoma de Nuevo León lo distingue en 1990 con el Premio a las Artes, y en el año 2006 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte, y ya desde el año 2010 funge como tutor del programa de jóvenes creadores del FONCA. Entre sus publicaciones destacamos La Procesión, donde reúne toda su obra poética, su antología Nuevo León, Entre la Tradición y el Olvido, y también Los Fantasmas de la Pasión, por editorial Aldus. Destacamos igual En una estación del metro y Portuaria. Entonces damos la bienvenida al maestro Benjamín Palacios, a quien cedemos la palabra como inicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Como yo me conozco, siempre he sabido que soy menos peor escribiendo que hablando. Y en beneficio de ustedes, precisamente por eso me voy a permitir leer mi participación alguno.
y la labor y el procedimiento del historiador serían tan sencillos que podrían enumerarse en 3 simples pasos. 1, establecimiento de los hechos. 2, coordinación u ordenamiento de los hechos. Y 3, exposición de los hechos, es decir, bordar y cantar. Pero los hechos no existen en la historia como realidades inobjetables que el tiempo ha sepultado con mayor o menor profundidad, ni tampoco, por tanto, se trata de desenterrar, limpiar y pulir para presentarlos relucientes e indiscutibles a los lectores. Alguna ocasión alguien definió a los hechos como clavos en los cuales se cuelgan las teorías, pero esos clavos primero deben ser forjados por el historiador para poder clavarlos en la pared y después colgar de ellos a aquellas. Igual ocurre con los documentos. Ellos, según la frase literalmente proverbial de Marc Bloch, solo hablan cuando se sabe interrogarlos. Así entonces, para Fray Servando, todo empezó el 12 de diciembre del año de gracia de 1794, con el sermón que predicó en la Colegiata de Guadalupe. Su espíritu inquieto y siempre dispuesto hacia las novedades y lo espectacular, en ese sentido influido pocos días antes por sus charlas con José Ignacio Borunda, personaje curioso y estrafalario como el que más, adelantó ante una pomposa concurrencia que la imagen de la Virgen no estaba estampada en la humilde tilma o ayate de Juan Diego, sino en la capa del mismísimo apóstol Santo Tomás, que habría predicado en estas tierras en el siglo I de nuestra era. No hay tiempo ahora para abundar en otros incisos derivados de esta la proposición principal del sermón de Fray Servando. Sea suficiente con decir, primero, que no era esta una tesis nueva. La predicación precolombina había sido sostenida desde un siglo y medio antes, tanto en la Nueva España como en lo que hoy es Sudamérica, por los jesuitas Antonio Ruiz de Montoya y Alonso de Uvalle, por Sigüenza y Góngora, el franciscano Jerónimo de Mendieta, los agustinos Antonio de la Calancha y Alonso Ramos, entre varios otros. Y segundo, que Mier no negó en esa ocasión las apariciones y que trocar la tilma por la capa significaba para él una mayor gloria para la patria mexicana. Con la persecución y el desarrollo de su pensamiento, Fray Servando arribaría al descreimiento absoluto muchos años después, particularmente en sus memorias terminadas en 1819, este siglo XIX, que acompañó los primeros años del México independiente del centralismo, y en calidad de tal es enfrentado a Miguel Ramos Arizpe, investido como icono del federalismo. Y de ese modo la riqueza, el complejo entramado y las aristas múltiples tanto de Mier como de la vida política y social del México emergente, son introducidos a fuerza de simplificar en una historia vista y entendida como un manual de instrucciones. El extremo contrario, el correspondiente a la visión en negro, también se ha nutrido de la simplificación, aunque no solo de ella. Una lectura parcial, sesgada o predispuesta ha arrojado como su producto la personalidad de Fray Servando como una caricatura. Un individuo extravagante, superfluo, fatuo, inescrupuloso en el peor de los casos, deschavetado y pintoresco en el más favorable. Un personaje, según las versiones más hostiles, intrascendente para la historia mexicana y destacable solamente como un grotesco mimo itinerante que, por si fuese poco, cometió el pecado de poner en duda la epifanía guadalupana. José Vasconcelos, por ejemplo, en 1937 sostenía que durante su estancia en Inglaterra, Fray Servando estuvo a sueldo del almirantazgo británico, y más recientemente tenemos a pesar de sus méritos, sobrevalorada biografía escrita por Domínguez Michael, quizá la más desfavorable, hostil y maliciosa construcción del padre Mier, a quien se pinta como un hombre de conveniencias, de valentía escasa, plagiario, envidioso, y cito textualmente, un cura follón y malandrín, grotesco y gracioso de la comedia conventual. Así las cosas, me ha parecido de mayor utilidad esbozar aquí tan solo algunos de los puntos más débiles o definitivamente erróneos que sobre la obra y la significación histórica de Fray Servando Teresa de Mier se han vertido. A nadie debiese extrañar que estos desencuentros hayan ocurrido. Después de todo, la palabra historia, a decir de Pierre Vilar, que a diferencia de lo que sucede con las ciencias de la naturaleza, designa al mismo tiempo tanto el conocimiento de una materia como la materia de ese conocimiento, lo cual comporta dificultades ya desde la misma definición conceptual de la propia disciplina. Y en cuanto a los hechos, ¿qué son los hechos? Si estos fuesen evidentes por sí mismos, no existiría embrollón. Los personajes históricos nunca son transparentes. En la medida en que ellos son construidos por los historiadores, y ya no digamos por esa creciente epidemia de novelas históricas, por las crónicas y a partir de ellos, por el imaginario popular, están velados por la interpretación y por las filias o las fobias de quienes los interpretan. Ello es quizá más evidente en un personaje como Fray Servando, un individuo polémico, rebelde e intelectualmente atrevido, un hombre que, consciente de su capacidad y erudición, estaba efectivamente dotado de un cierto grado de vanidad y arrogancia. Un hombre, por todo ello,
Un hombre, por todo ello, a quien su espíritu libre y sus ardores polémicos lo condujeron en ocasiones a lindar con ciertos rasgos de fantasía, por lo demás inocua, y a permitirse libertades, lo cual ya no es tan inocuo, respecto al propio desarrollo de sus posiciones y opiniones, y al menos en un caso en cuanto a la fecha de elaboración de una de sus obras. Pecados veniales, por otra parte, no inusuales en personajes de estatura indiscutiblemente menor, que en modo alguno disminuyen su descollante importancia histórica durante el período formativo de la nación. Trazar en tan poco tiempo la ruta completa que en la historia recorrió Fray Servando, un período que abarca desde 1794 hasta 1827, que contiene abundantes peripecias, debates y hazañas de una vida que en verdad pudiese ser llevada sin necesidad de introducir elementos ficticios a la pantalla grande, solo conduciría al empobrecimiento simplificador o peor aún, la deformación del personaje, de su obra y su trayectoria histórica. A pesar de la considerable cantidad de autores y textos que se han ocupado del Padre Mier, este continúa siendo un personaje al que usualmente se lo asume en blanco o en negro. Al hombre, con una recurrencia convertida casi en costumbre, se lo concibe y presenta como el preterido padre de la patria, revolucionario y precursor independentista, no al día siguiente, sino desde el momento mismo en que declamaba su sermón de 1794 en las festividades de la Virgen de Guadalupe. Políticamente se lo presenta sin más como representante por antonomasia en el naciente. Muy buenas noches. El Museo de Historia Mexicana, Museo del Palacio y Museo del Noreste les agradece su presencia en esta noche tan importante para nosotros. En el marco de los festejos del inicio de la Guerra de Independencia, pero también celebrando el 245 aniversario del nacimiento de Fray Servando Teresa de Mier, es que nos encontramos reunidos el día de hoy. Antes de dar inicio a la serie de conferencias, les vamos a solicitar, por favor, tengan la amabilidad de apagar celulares o ponerlos en formato silencioso para evitar penosas interrupciones en estas tres pláticas. Particularmente les decíamos que en el caso de Padre Mier es un elemento muy querido por el Museo de Historia Mexicana o por los tres museos, en general porque representa la misión de los tres museos. Si lo vemos así, es un personaje que ha marcado la historia de México, pero también la historia regional y del estado de Nuevo León. Es por ello que es un personaje que podemos conocer en cualquiera de los tres museos aquí de historia del estado de Nuevo León. Les decía que como celebración del 245 aniversario de su natalicio y agradeciendo de nueva cuenta a todos ustedes su presencia, reunimos también a tres personajes, todos ellos conocedores, con cuya experiencia vamos a poder contar para conocer un poco más acerca de este personaje tan reconocido, tan importante y tan querido por la ciudad de Monterrey. Escucharemos primero al maestro Benjamín Palacios Hernández, quien es historiador, periodista y analista de la política. Él ha sido maestro universitario, editorialista de El Porvenir, director de la revista La Nueva Izquierda y coeditor de la revista electrónica Metrópolis. Es autor de Días del Futuro Pasado, Las Memorias de Fray Servando Teresa de Mier, por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2008. También de Héroes y Fantasmas, la guerrilla mexicana de los años 70, también por la Autónoma de Nuevo León en el 2009, y coordinador del cuarto tomo de Las Calles de Monterrey, publicado en el 2010 por la Autónoma de Nuevo León. A continuación escucharemos